retención de finos y cargas, y también blanqueadores ópticos que mejoran la blancura aparente. Dentro de los auxiliares del proceso químico, como su nombre lo indica, son aditivos que se agregan para mejorar o controlar el proceso. Entonces, por ejemplo, ácidos y bases controlan el pH, antiespumantes que mejoran el drenaje, la formación de la hoja, previenen la formación de jabones, problemas asociados con los depósitos, agentes de control microbiológico, biocidas que controlan el crecimiento de microorganismos, aditivos especiales como inhibidores de corrosión, retardadores de llama, aditivos de control de pitch que pueden ser talco, alúmina, dispersantes que previenen la deposición y acumulación de pitch, que es como una goma, algo pegajoso que se generan los extractivos de la madera y que se suele pegar por todos lados. Tapa las mallas, las telas formadoras, los fieltros de prensa, entonces por eso se tratan de anular. Auxiliares de drenaje que incrementan la velocidad de eliminación de agua de la hoja, agentes de formación como polímeros aniónicos de elevado peso molecular que mejoran la formación de la hoja, disminuyendo la floculación de fibras, ¿sí? Entonces, en general en el papel algo de esto se agrega, ¿sí? o por lo menos un controlador de pH o algún biocida, siempre algo se agrega al papel, al empaste, además de la pulpa. Ven, fíjense, acá tenemos un ejemplo de lo que sería un papel, ya hecho papel con cargas. Bueno, fíjense, por ejemplo, esta es una comparación de los tamaños de partícula. Vemos, por ejemplo, bien a la derecha una fibra larga, luego una fibra corta, como para ver más o menos el tamaño comparativo, y después tenemos partículas de carbonato de calcio, ¿sí? Molido, partículas de carbonato de calcio precipitado, una partícula de colofonia, una partícula de caolín, pitch dispersado, el dióxido de titanio que es bien chiquitito, un coagulante catiónico que apenas se ve, y la poliacrilamida que es un polímero bien largo, ¿no? de alto peso molecular. Entonces esas cosas se suelen agregar a los empastes para, como decíamos, impartirles diferentes propiedades. Bien, tenemos máquinas de papel. En este caso, esta es una máquina de papel de impresión y escritura. Fíjense que tenemos la zona de formación con una máquina de doble tela. Luego tenemos el sector de prensas, el sector de sequería, que es el más largo. Fíjense que el tamaño total de la máquina tiene más de una cuadra, 115 metros, y dentro de esa longitud la parte de secado es la que ocupa más espacio, la más larga. Y luego del secado tenemos el alisado, el enrollado, ¿sí? Y finalmente va el papel al sector de terminado, ¿sí? Bien, y este es otro tipo de formador, que es el formador Yankee, que es un sistema de formación de la hoja para tisú. Es bien diferente del anterior. ¿Por qué? Porque el secador, fíjense que no tiene nada que ver con el que vimos antes, que eran todos cilindros de secado con una zona bien importante de la máquina, sino que es un gran cilindro con una capota, y entonces el papel se apoya con un fieltro, se apoya contra ese cilindro y se seca contra ese cilindro. Entonces la hoja, como es muy finita, la hoja de tisú no puede dejarse sola porque se rompería, y más si está húmeda. Entonces lo que se hace es soportarla todo el tiempo, o sea, se la coloca sobre una tela, sobre un fieltro todo el tiempo, y es apoyada contra este secador
¿Para qué? Para que no tenga que pasar con todas las idas y venidas por todos los otros cilindros, sino que solo apoya sobre ese gran cilindro y finalmente es despegado del cilindro al final de su recorrido con lo que se llama el Dr. Blade, que es una cuchilla que le va a producir un microcrespado, o sea, como una pequeñísima ondulación que va a ayudar a que ese papel tenga una mayor absorbencia. En este caso es un papel que pasa por una lisa, o sea, va a pasar por algo que va a aplastar la superficie, o sea que es posible que sea un papel tisú industrial, no sanitario, porque el papel sanitario en general no se pasa, no se aplasta, ¿sí? Se trata de que no se aplaste, sino que siga con esa alteración en su superficie para mejorar la absorción. Bien, entonces, en las formadoras de tisú, el diseño de máquina utiliza una sección de formación con mesa plana y un secador Yankee, que es ese gran cilindro, ¿sí? ¿Cuál es la característica de todas las máquinas de tisú? Que la hoja húmeda es soportada a través de los procesos de formación, de prensado y secado, casi no se prensa, o sea, prácticamente no se prensa, justamente para no alterar su volumen y su capacidad de absorción, y no se aplica tensión hasta que la hoja está seca. Bien, en el caso de la mesa plana, que es la mesa tradicional que tienen la mayoría de las máquinas antiguas o más antiguas, porque las más modernas son de doble tela, pero por ejemplo las máquinas de cartón son mesa plana. Acá tenemos un ejemplo y vemos que consiste en una tela sobre una serie de elementos. Los elementos que están bajo la tela, que es la tela es la encargada de dejar correr el agua, de drenar el agua para que queden las fibras solamente en la parte superior. Entonces vemos que en la parte inferior tiene toda una serie de elementos que son elementos que van a ayudar a drenar el agua, ¿sí? Elementos de drenado. Ahí tenemos lo que sería una tela formadora y vemos cómo, por supuesto que es un modelo idealizado porque las telas son más complejas que eso, pero ahí se ve cómo se va formando, se acomodan al azar o relativamente al azar las fibras sobre la tela y el agua drena a través de ella. Ahí vemos, ¿sí?, con estos elementos que se llaman foils, con esa forma particular que tienen, generan una depresión que hace que el agua salga de la tela y vaya drenando, y así se va consolidando la hoja en la parte superior. Bien, entonces ahí tenemos un perfil ideal del drenado y vemos, por ejemplo, en la mesa formadora, en el eje Y tenemos libras de agua por libra de fibra, y vemos que en la mesa formadora pasamos de 200 libras de agua a aproximadamente 5 libras de agua por libra de fibra, o podría ser kilo de agua por kilo de fibra, ¿no? A lo largo de la mesa formadora. Cuando entra a la sección de prensas, en cada una de las prensas va bajando un poco también la cantidad de agua, y al final de las prensas entra en la sección de secado y vemos que baja desde aproximadamente 2 a 0, ¿no? Si vamos a lo que es consistencia, a la salida de la mesa, que sería el eje X, a la salida de la tela formadora, en general estamos con un 20% de fibra sobre suspensión, a la salida de la prensa aproximadamente a un 40%, y el resto hasta llegar al 92% lo tengo que sacar en el sector de secado. Si vamos a los mecanismos por los cuales yo elimino el agua, la mayor cantidad de agua la estoy extrayendo por drenado en la tela formadora, luego por presión en el prensado y luego por evaporación en el secado.
Ahí tenemos la vista de una máquina de papel, ahí se ve, es una máquina de doble tela, por eso no es no es la